Los eventos finales que están aconteciendo, ¿qué relación tiene esta pandemia con todo lo que está profetizado en las Sagradas Escrituras? Pues esto es lo que estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Los eventos finales basados en la vida de Jesús, en los momentos finales de la vida de Jesús, y ya estamos llegando a la parte final. Esta pandemia, ¿qué relación tiene? Y lo más importante es cómo estos principios bíblicos referidos en las Escrituras nos ayudan para prepararnos para el tiempo de fin que vivimos. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, los fundamentos de esta porción que vamos a analizar son, en primer lugar, que la historia es cíclica, que toda la historia se repite. Lo referido en la Biblia, una vez más, va a acontecer. Del texto bíblico dice de Eclesiastés 1, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. La misma, el mismo autor, el mismo principio, aquello que fue es lo que se ha de hacer. Los dos libros que estamos recomendando que usted pueda leer, repasar, analizar, es Evento de los Últimos Días y Conflicto de los Siglos. Si tiene alguno de ellos, entonces revíselo, analícelo, léalo, porque va a ser de gran bendición. Esta declaración la encontramos en uno de esos libros que dice que la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para la última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en los últimos días. El segundo principio sobre el cual vamos a basar nuestro estudio es que Dios revela sus secretos. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que, basado en estos dos principios, que la historia es cíclica, que Dios va a revelar a sus profetas lo que ha de acontecer, vamos a analizar la vida de Jesús, en los momentos finales de la vida de Jesús y cómo se relaciona con los eventos finales de la historia de este mundo. Primero, pues, vamos a orar. Eterno Dios, nos acercamos a ti, a tu palabra, para ser enseñados. Por favor, condúcenos y permite que hoy una persona sea tocada por ti, por tu espíritu, al estudiar la palabra, para comprenderla y para disponer su corazón a vivir de acuerdo a estas enseñanzas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una declaración en el libro de Lucas bien interesante que la vamos a aplicar al contexto de la vida de Jesús y nosotros. Dice así Lucas 23, 31 y 32, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. En los momentos de la vida de Jesús, cuando es llevado para ser crucificado, junto con él llevaban a otras personas, dos hombres más, y dice la Escritura que Jesús dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto no será con el seco? Es decir, que lo que iba a ocurrir con él también iba a ocurrir después con sus seguidores. Todo gira en torno al gran conflicto entre el bien y el mal. Esa es la razón de todo. Ahora, desde el origen de esta controversia en el cielo, el propósito tiene que ver con, de Satanás, de destruir la ley de Dios. Pero ¿cómo se originó todo? Vamos al Génesis. Y aquí dice Eclesiastés que esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Ese fue el propósito inicial de Dios. Dios construyó, elaboró este mundo en perfectas condiciones, pero el ser humano se apartó de esas indicaciones divinas, como lo establece allí Génesis capítulo número 3, versos 3, capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo prometido por Satanás? Si desobedeces el alineamiento que Dios ha establecido, pues vas a ser como Dios. Y desde esa propuesta en el Génesis hasta el día de hoy, lo que vemos es cada vez que el ser humano se aparta de los alineamientos que Dios ha establecido, viene destrucción. Pues no puede suceder de otra manera. ¿En torno a qué gira este gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Cuál es la razón por la cual se establece? Bueno, tiene que ver con la ley de Dios. Dice Éxodo 31:18,
dijo a Moisés, cuando acabó, o dio a Moisés, digo mejor, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Todo gira en torno a la ley de Dios. El gran conflicto entre el bien y el mal se debe a la obediencia a la ley de Dios o la no obediencia a su ley. Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley. Una que tenía que ver con su relación vertical, su relación con Dios, y la otra que tenía que ver con su relación con el prójimo, con los otros seres humanos. Moisés resumió estas 2 tablas en 2 principios, como ya lo vimos en el estudio anterior. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el resumen de la primera tabla. La segunda tabla se resume en Levíticos 19:18. Moisés dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice allí Dios. Cristo resumió esas 2 tablas en los mismos 2 principios. Quiero destacar el hecho de que ya Moisés lo había indicado para referir que, porque algunas personas quizás solamente han visto las referencias del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento ya había sido referido. Jesús dice, Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 40 añade: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el resumen de la primera tabla es: amarás a Dios. El resumen de la segunda tabla: ama a tu prójimo. El resumen de toda la ley es el amor. Así que 2 tablas, una relación vertical con Dios, la otra una relación horizontal, y 2 instituciones a las cuales se les encargó la tarea de velar por cada una de estas tablas. La iglesia a velar por la relación con Dios y el Estado a velar por la relación entre los seres humanos. Estas 2 instituciones con un solo autor, una es sostenida, dice Romanos 13, por medio de los impuestos, la otra, dice Levítico, es sostenida por medio de los diezmos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante este poder temporal? Bueno, el Señor Jesucristo lo mencionó en Juan 6:15 de esta manera. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un grupo de discípulos, al escuchar y a ver que Jesús había multiplicado los panes, que miles habían comido, pues pensaron: este es el rey que necesitamos. Y Jesús se fue de ellos porque no era su propósito, no era su plan ser establecido como rey. Capítulo 18, verso 36, Jesús respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y en un momento interesante, cuando los dirigentes quieren entrampar al Señor Jesús preguntándole: esta moneda, ¿debemos dar al César impuestos o no? Y Jesús, tomando la moneda, preguntando de quién era la inscripción, le dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, colocando una separación entre la iglesia y el Estado. Pero ¿qué sucede cuando estas 2 instituciones se unen? ¿Qué sucede cuando el señor Estado se casa con la señorita iglesia? Bueno, estos deberían ser como 2 rieles en paralelo que avanzan sin unirse. Pero vendrán momentos, y hubo momentos, cuando estos 2 rieles se unieron. Y al unirse, por supuesto, así como no se debería unir el agua y el aceite, pues al unirse vienen, número 1, la destrucción, la apostasía. La unión entre la iglesia y el Estado es la primera gran evidencia de que la iglesia ha apostatado. ¿Por qué? Porque debería estar casada con el Señor, casada con los principios de la palabra, sin usar la espada de
la autoridad civil. ¿Cómo lo señala Apocalipsis? Apocalipsis 17, en referencia a esto, dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, una iglesia que se ha convertido en ramera. ¿Por qué? La que está sentada sobre muchas aguas, apoyada por multitud de personas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Es decir, esa iglesia se ha unido a los reyes de la tierra. Ahí está la unión de la iglesia y el Estado, como una evidencia de apostasía. Y Apocalipsis, Juan allí lo refiere como una gran ramera. En el caso de la iglesia en los tiempos del Señor Jesús, fíjense, fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Así que lo primero es una gran evidencia de apostasía, pero lo que sucede es que cuando la iglesia y el Estado se unen, entonces esa unión va a producir persecución y sufrimiento para los fieles de Dios. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Y así ha sido siempre. Por eso es importante estar alerta de que cuando ocurra esta unión, estamos en la evidencia final de la gran apostasía. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía, en los tiempos de Jesús, se transformó en ramera. Roma rompió de igual manera, o se corrompió de igual manera, al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Es decir, esta unión trae destrucción y es una evidencia de apostasía. Todas las acusaciones, esto es un repaso de lo que ya hemos estudiado en el tema anterior, todas las acusaciones de Jesús fueron hacia esta primera parte de la ley, es decir, la relación con Dios. Veamos un par de ejemplos. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenía que ver en su relación con Dios. Se estaba haciendo Jesús como Dios. Y otra referencia, dice Juan 10:33, le respondieron los discípulos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que, una vez más, la primera tabla de la ley, Jesús es acusado. Y no solamente eso, sino que el último mandamiento de esa primera tabla de la ley, también Jesús es abordado. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día del sábado. Otros decían: ¿cómo puede el hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Así que si analizamos, no tomarás el nombre de Dios en vano, o hacerte imagen, o guardar el sábado, esta primera parte de la ley, que es la primera tabla, sobre ella Jesús fue acusado, y sobre ella también los discípulos fieles de Dios en el tiempo del fin serán acusados. El reino de Dios no ha de ser, o no ha de usar el poder terrenal para su establecimiento. No por decisiones de los tribunales o consejos o asambleas legislativas, ni por el patrimonio o patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a mirar entonces en detalle. Vamos a mirar 10 aspectos que tienen que ver con los eventos finales y su relación con la venida del Señor Jesucristo, y especialmente lo que ha de acontecer en este tiempo del fin. Recordemos el texto que ya habíamos citado, Lucas 23:31, donde estamos haciendo el análisis y la comparación. Es que así como el árbol verde, es decir, a Jesús, hacían estas cosas, en el árbol seco, en esos seguidores de Jesús, también no harán otras cosas. ¿Cómo va a acontecer todo? Bueno, lo primero que vemos en este acontecimiento, lo que generó o lo que catapultó y culminó la intención de los líderes religiosos de sentenciar a Jesús, fue un fuerte pregón del Evangelio desde la entrada triunfal de Jesús. Fíjense,
Juan 12 los relata así. Al día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Así que en esa Pascua no venían solamente para rendir la adoración a Dios, sino que se habían enterado que Jesús iba a venir a Jerusalén y entonces se fueron en multitudes. También Juan continúa diciendo y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Imagínense, Jesús no había aparecido algún tiempo, la gente estaba queriendo saber de él, supo que iba a ir a la Jerusalén en el momento de la Pascua. Se habían enterado de que alguien había hecho un WhatsApp, había subido un video a YouTube donde Lázaro había resucitado. Así que entonces la gente se agolpó para ir, porque ese Lázaro ahora era el que estaba conduciendo el asno a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo esto era sorprendente, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Es decir, era tan grande la cantidad de personas que iban detrás de Jesús que los dirigentes se asombraron, se admiraron. Bueno, así va a suceder en el tiempo del fin. Una gran predicación, miles de voces predicarán el Evangelio por toda la tierra, se realizarán milagros, enfermos serán sanados y signos, prodigios seguirán a los creyentes, manifestaciones milagrosas. Pero por supuesto, esto se hará por la dirección del Espíritu Santo. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, que dice la Escritura allí, que es como lo relata Juan, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que el mismo mensaje, pero ahora con un poder especial por el Espíritu Santo, es comenzado a predicarse por todos los medios, de diferentes formas, miles y diversas maneras. Así que junto con esa predicación explosiva del Evangelio, por el poder especial del Espíritu Santo, van a acontecer en paralelo situaciones y calamidades que están descritas en la Biblia. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si este hombre sigue predicando y la gente cree lo que él enseña. Así que los dirigentes religiosos de ese entonces se unieron en contra de Jesús y sus seguidores. Y llegándose los fariseos y los saduceos, fíjense, se unieron los fariseos por un lado y los saduceos por el otro lado, que eran enemigos teológicos, enemigos en su forma de practicar la fe. Se unieron para tentarle, para poner una señal en contra de Jesús. Noten allí, los fariseos, o los jefes de los fariseos, de los sacerdotes, en consejo pleno, buscaban alguna prueba, aunque sea falsa, contra Jesús. Así que habrá una especie de ecumenismo, de encuentro y de similitud, de unión entre todas las iglesias. Bueno, fíjense cómo dice Apocalipsis 17:7. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, no habrá un acuerdo teológico de unidad, sino que habrá un ponerse de acuerdo en un propósito. Es decir, no habrá un ecumenismo en cuanto a que todas las religiones van a pensar y creer lo mismo, sino que habrá una unión circunstancial con un propósito. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Fíjense, los fariseos por un lado y los saduceos por otro estaban confrontados en sus posiciones no solamente de creencia, sino de la práctica de la fe. Pero ahora se unieron con un propósito en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque estos fariseos y saduceos seguían creyendo lo mismo. Solamente se unieron con un propósito, era determinar a Jesús.
Así sucederá en el tiempo del fin. Fíjense, en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo número 8, después de la crucifixión de Jesús, después que se expandió el evangelio, Lucas relata esto. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Se ve la contradicción. Unos creían que no hay resurrección, no hay ángeles, no hay ningún espíritu, no hay nada de eso, pero los otros decían que sí. Pero en el momento del punto común, que era unirse contra Jesús, allí por supuesto se unieron. ¿Se dan cuenta? Es decir, habrá unidad, pero unidad en cuanto a propósito, no tanto en el criterio doctrinal. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirlo. ¿Por qué se dará esta falsa unidad? ¿Por qué razón? Bueno, ahí está claro en el texto de Mateo. Los principales sacerdotes, los escribas, oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo. La multitud de personas que se admiraban con las enseñanzas de Jesús ponía en riesgo la existencia de ellos como líderes. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon también incluso ahora matar a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes. Imagínense, ellos como líderes espirituales estaban enseñando unas cosas y la gente ahora no quería seguir eso, sino a Jesús. Y ya se habían vuelto seguidores de Jesús, mucha gente. Así que entonces lo que va a suceder es que los enemigos de la fe correcta se van a unir en contra de quienes sirven fielmente a Dios. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como una prueba determinante de que nunca se procurará asegurar una unidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de unión, basado en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, fíjense, debe evitarse toda discusión de asuntos en los cuales todos estén de acuerdo. No importa que sean desde el punto de vista bíblico. Es decir, si estamos de acuerdo, bien. No importa si es bíblico o no es bíblico, pero si estamos de acuerdo, seguimos adelante. Pero habrá dos errores sobre los cuales habrá una unión significativa. Esto es importantísimo. En mi análisis de la Biblia muchas veces pensaba, pero ¿cómo se va a unir el islamismo, alguien de la corriente del Islam, con un budista, con un cristiano? ¿Cómo va a haber tal cosa? Pero al analizar y al mirar el texto de la palabra, pues hay dos errores sobre los cuales habrá ese momento de unidad. Esos dos errores serán la inmortalidad del alma, que le va a dar la puerta abierta al espiritismo, y la santidad del domingo. Estos dos puntos, la santidad del domingo va a unir a la gente con el sistema papal, mientras que la adoración o la creencia de que los seres aún siguen vivos, la inmortalidad del alma, las personas siguen vivas después de morir, va a dar su unión contra el espiritismo. Y de esa manera pues vendrá una Babilonia. Se determinará la eliminación de esos pocos para la preservación de esos muchos. Ocurrió en el caso de Jesús. Lo recuerdan ustedes. Dijo allí Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y así de esa manera profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado, es reo de muerte. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ya vimos los dos puntos comunes son inmortalidad del alma y la adoración en el día domingo, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra disidentes vendrá por sí sola. Se unirán incluso los enemigos políticos, es decir, habrán acuerdos políticos, no solamente en el mundo religioso, sino en el ambiente político habrá acuerdo en contra de un grupo de hombres y mujeres que siguen
los principios de Dios. Fíjense cómo está referido en el ejemplo bíblico. Lucas lo narró así. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y lo envió a Pilato. Herodes lo envió a Pilato. Aquel mismo día, Herodes y Pilato, ¿qué dice ahí la escritura? Se hicieron amigos. ¿Se dan cuenta? Pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. ¿Pero qué los unió? El deseo de ir en contra de Jesús. Ese día, cuando Herodes le mandó a Pilato, después de haberle puesto mantos como un rey, Pilato y Herodes se hicieron amigos. Es decir, habrán acuerdos políticos en contra del pueblo de Dios. Los dirigentes religiosos harán juicio contra los seguidores de Dios. Este es el punto que ya de alguna manera lo podemos percibir. Los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Habrá una unidad en el mundo religioso también. Venida la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús y llevaron atado a Jesús, lo entregaron a Pilato, el gobernador. Ahí entonces los dirigentes religiosos toman a Jesús y lo llevan ante Pilato. Entonces allí viene el proceso del acuerdo entre la iglesia y el Estado. Ya los líderes religiosos se han puesto de acuerdo, ya los líderes civiles políticos se han puesto de acuerdo, ahora se van a poner de acuerdo entre los líderes religiosos y políticos. Interesante eso, ¿verdad? Note, lo llevaron ante Caifás, era de mañana, y entonces salió Pilato entre ellos para saber qué había acontecido. Ahí está la unión. La causa real será religiosa, pero la manera como se va a presentar todo tendrá un carácter civil. Eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesús. Entonces le dijo a Pilato: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, los dirigentes, le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos des una mano, porque según nuestra ley pues debería morir, pero nosotros no tenemos autoridad para matar a nadie. Así que necesitamos de tu ayuda. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede hacer la autoridad civil. ¿Se dan cuenta? Eso mismo ocurrió con Jesús, eso mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Porque así mismo se hizo Dios. Según nuestra ley debe morir, pero ahora tú tienes que darnos el visto bueno. Se hará creer que los fieles han quebrantado la ley por acusaciones falsas, y comenzando a acusarles decían: hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo: dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios? Ahora le acusaron de que Jesús había prohibido dar tributo al César, que él es un rey. Pero el poder político se va a doblegar ante la autoridad religiosa, como lo vimos en el caso de Jesús. ¿Por qué? Desde entonces procuraba Pilato soltar a Jesús, porque sabía que no había nada que le significara la muerte. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Y qué hace Pilato entonces? Bueno, si van a decir que este se quiso colocar como rey, pues voy a estar mal con César, voy a estar mal con el emperador, así que bueno, voy a tener que aceptar. Así entonces los líderes religiosos tratarán de imponer sus criterios en los líderes civiles. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadían a la multitud. Así que entonces, aquí está esta declaración, que quizás es la declaración más conclusiva, lapidaria de toda esta sesión, y es que Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal. Entonces los judíos, dijo Pilato a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritan: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ellos respondieron, los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Esa declaración es la conclusión, es el momento donde ponen la
el punto final de esta historia para ellos como nación. Nuestro rey es César, no es Jesús, no es Dios. Al establecerse un decreto de muerte, el remanente debe huir. Así sucede. Porque según Juan 11, desde aquel día acordaron matarlo. ¿Y qué sucede entonces? Los que están en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de la casa. Y que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Así que se impondrá un decreto para la observancia del día de adoración como domingo. Y al establecerse eso, se impondrá una ley de muerte también luego. Evidencia de que es tiempo de salir de las grandes ciudades. La unión de la iglesia apóstata con el poder civil traerá persecución. En aquel mismo día, Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Se dan cuenta? Cómo va evolucionando de manera acelerada los acontecimientos. Este quinto punto también menciona que cuando se pierde el poder de Dios, se busca el apoyo del poder civil. ¿Por qué la iglesia busca apoyos en lo civil? Porque ha perdido el poder de Dios. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano, ya es un texto que habíamos visto, que esto agradó a los dirigentes judíos. Esta unión de la iglesia traerá destrucción de la nación. Fíjense, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si tan solo tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Así que lo que querían evitar es lo que va a ocurrir. La gente, los líderes políticos, los líderes religiosos se unirán, establecerán un día para buscar a Dios, vendrán o continuarán y se agudizarán las calamidades. Si hay un pueblo que sigue obedeciendo otro día distinto al que se ha establecido, pues ese es el culpable que todavía sigan ocurriendo estas cosas. Y para que no se destruya el mundo, es mejor destruir a estos pequeños, este pequeño grupo, para que el país, el mundo siga avanzando. No hay que guardar la palabra empeñada con los herejes, eso es lo que decía el papado, ni con personas sospechosas de herejía. Ahora fíjense, solamente un par de cosas para que lo recordemos. Donald Trump quiere derribar una barrera entre la iglesia y el Estado. Ubique la información, esto ocurrió en febrero del 2017, y Trump firma una orden ejecutiva que facilita a los grupos religiosos meterse en campañas políticas. Allí derogó una famosa ley en los Estados Unidos. Pero todo va aconteciendo hacia ese momento. Muchos perseguidores creerán que están haciendo lo que Dios ha mandado hacer. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y creerán, muchas personas estarán equivocadas en lo que es incorrecto y quizás defenderán, no, el día que Dios estableció es el día domingo porque Jesús resucitó el domingo. En fin, creerán que, o no solamente eso, habrá manifestaciones milagrosas. ¿Quién sabe si el enemigo puede hacer que Benito Juárez resucite, que resucite Bolívar, que resucite Martí, que resuciten Mahatma Gandhi y digan, sí, el día que Dios estableció es el día domingo? Y pues la gente va a decir, pero claro, por supuesto, eso es así. Las fuerzas de la oscuridad se unirán con los agentes humanos que se han entregado al control de Satanás
Y las mismas escenas que se exhibieron en el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo serán revividas. Así que eso mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Habrá acusaciones en función de la violación del sábado, como ya lo hemos visto en el ejemplo de Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día sábado, quebrantaba a juicio de ellos el día sábado. Así que se impondrá una ley dominical. Habrá un zarandeo, lo vimos en el estudio anterior. Habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios. Lo miramos en el ejemplo de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, y aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así que algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque al ver la persecución contra este grupo que se mantiene obediente a los principios de Dios, pues dirán: mejor no. Es decir, ya no va a convenir para ninguna persona seguir a Dios y las indicaciones que la palabra dice. Una vez, mientras era maestro de Biblia en una institución, una señora se acercó a la oficina para decirme una buena noticia, y era que su hijo, que estudiaba allí en ese colegio adventista, había decidido bautizarse. Y yo me alegré por esa noticia. Ella también me lo decía de manera muy, muy contenta. Me decía: sí, mi hijo se va a bautizar. Qué bueno, qué bendición es esa. Porque al él hacerse adventista, al él bautizarse, ahora yo tengo un descuento porque él es adventista. Y yo no podía pagar toda la cuota de la matrícula, pero ahora pagaré menos porque él se ha hecho adventista. Bueno, algunas veces, algunas personas pueden aceptar la fe por la conveniencia, pero en este tiempo, al fin del cual estamos hablando, no habrá ninguna razón, ninguna conveniencia para unirse al pueblo de Dios, a menos que la persona de corazón sea sincera y quiera seguir con ese pueblo las consecuencias de la fidelidad a Dios. Habrá un zarandeo para que se separe el trigo de la cizaña. ¿Y por qué Pedro falló? Ya lo miramos. Porque seguía a Jesús de lejos. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿Cómo seguir a Jesús? Y el discípulo amado Juan nos da una evidencia interesante. Y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús. Noten, Juan entró con Jesús mientras nos llevaban al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera de la puerta. Es decir, Pedro seguía a Jesús, pero a la distancia, de lejos. Pero en cambio Juan siguió de cerca, no importa las consecuencias que eso implicara. Y en el momento de la crucifixión, Juan también estaba allí presente con María Magdalena, con María, la madre de Jesús, y otra María. Todos los discípulos fueron probados, todos huyeron. Muchos también regresarán a la fe. Esa es otra experiencia interesante. Lucas 22, 32 nos dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Se arrepintió de haber negado a Jesús. Pero lo interesante es esto. Lucas 22 lo dice así: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, aquí el Señor Jesús advirtió, profetizó que algunos algunos apartados de la fe regresarían también. Fíjense cómo lo dice esta escritora: muchos que han extraviado el redil regresarán para seguir al gran pastor. Ahora, estos nuevos conversos, esas personas que se han unido de nuevo, harán una obra especial, harán avanzar la obra de manera especial. Entonces Pedro, poniéndose en pie, fíjense, Pedro, que había sido un negador de la fe, ahora valientemente se pone en pie, predica un mensaje donde por lo menos 3.000 personas se convierten. Algo similar en el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José,
que también era discípulo de Jesús, y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe por qué lo pudo hacer? Porque se codeaba en ese ambiente de los altos dirigentes y porque era un hombre rico. Ahora noten, ese José de Arimatea, Nicodemo, sufragaron los gastos de la sepultura de Jesús. Ellos habían podido hacer por su Señor muerto lo que hubiese sido imposible que los pobres discípulos hicieran. Por esa razón, en el libro de Isaías dice que con los pobres fue su muerte, pero con los ricos fue en su sepultura. En el caso de Nicodemo, fíjense que dice así: trataron de destruir la naciente iglesia por persecuciones, pero Nicodemo salió en defensa. Empleó su riqueza en ayudar y sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Así que habrá miles que se conviertan en un día, y esa conversión de esos miles va a hacer que se expande el Evangelio. Una nota importante: si tú eres fiel, sigue fiel al Señor. Puede ser que en los momentos difíciles sucumba, pero retén tu corona para que nadie tome tu lugar. El dinero invertido en esta obra traerá ricos dividendos. ¿Por qué? Porque los nuevos convertidos, gozosos por la luz recibida de la palabra, darán a su vez sus medios para llevar la luz a otros. Pero no este mensaje que otros deben conocerlo. Así que, como hoy está ocurriendo en algunos países, hombres millonarios que han aceptado la fe están invirtiendo recursos importantes para que la palabra de Dios siga avanzando. Un detalle más, número 9, habrá una resurrección especial. Noten, Jesús, cuando clamó y entregó su espíritu, he aquí, el velo, dice la Escritura, se rasgó en dos, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Así que incluso hubo resurrecciones, hubo una resurrección especial que podemos decir, pero no tenía razón de que aconteciera, pero aconteció. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin, porque Jesús lo profetizó así. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Así que habrá una resurrección donde esa persona o esas personas, ese tipo de personas, van a mirar a Jesús viniendo en gloria. Daniel lo refirió de esta manera: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero vamos a lo final, y con esto concluimos. Dios sellará a los suyos. Y esto es lo más importante de este estudio de hoy. Mientras que está ocurriendo la destrucción y la persecución del pueblo que es fiel a Dios, Dios está haciendo un proceso de sellar a sus hijos fieles. El enemigo sellará. Algunos están sorprendidos, admirados, alarmados, porque posiblemente se descubre una vacuna y todo el planeta tenga que ser colocado esa vacuna, y que en esa vacuna haya un chip donde se colocará el 666. La Escritura no dice nada al respecto. Es otra forma de sello, es otra forma de marca, dice la Escritura. Y dijo, Ezequiel 9:4 dice: dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pones una señal en su frente. ¿A quiénes? A los que gimen y claman por causa de las abominaciones que hay en ella. Así que si tú eres una de las personas que gimen, que claman, que la descomposición del mundo, estás clamando a Dios para que Dios transforme no solamente tu vida, sino la vida de otras personas, tú eres un candidato para que Dios coloque su sello en tu frente. Pero aún hay más. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, clamas y gimes, pero también tienes que obedecer la ley de Dios, porque dice allí el texto de Isaías que Dios va a sellar la ley entre sus discípulos. ¿Qué mandamiento tiene que ver con la ley de Dios? ¿Qué mandamiento de la ley de Dios tiene que ver con el sello?
Dice Éxodo 31, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros. Así que el sábado es una porción de la ley que implica una señal. Apocalipsis lo dice de esta manera. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, para colocarlo en la frente de los siervos de Dios. Ahora, no habla específicamente de un día, sino que colocar el nombre en la frente. Y fíjense lo interesante que esto significa. La señal externa y visible. Lo voy a decir nuevamente. La señal externa, visible, es el sábado. Sin embargo, hay un texto en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 13, y luego el capítulo 4, versículo 30, que dicen así. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristasteis al Espíritu Santo de Dios, o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso quiere decir que dos cosas. Uno, en primer lugar ya vimos que el sábado también es el instrumento, es el sello. Pero desde que la persona acepta a Jesús, comienza un proceso de sellamiento a través del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 1, dice, después miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Entonces, ya vimos que el sello corresponde a dos cosas. Uno, al sábado, pero también a el nombre de Dios, el nombre de Jesús, colocado en la frente de cada creyente. Vamos a ir a una referencia bíblica que está en el Antiguo Testamento para dejar en claro esto que parece incongruente. Por un lado, pareciera ser que el sábado es el sello, pero ahora el texto de Apocalipsis dice que el nombre de Jesús, el nombre de Dios es colocado en la frente. ¿Qué tiene que ver esto? Y de esa manera vamos a concluir. Moisés, dice Éxodo 33, 18 y 19, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, Dios le habló, yo haré pasar todo el bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios le dijo a Moisés, como tú quieres ver mi gloria, entonces yo te voy a mostrar, te voy a decir cuál es mi nombre. Y fíjense lo interesante que ocurre ahora, tan pronto pasamos la página, encontramos lo que ocurre en esta escena. Y es que Dios descendió, dice el capítulo 34, Dios descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora, fíjense lo que ocurre. Notemos todos los detalles claves aquí. Dice, Jehová, Jehová, fuerte. Ahí está mencionando pues su nombre, Jehová. Pero a continuación dice, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. No solamente menciona el nombre, sino que da sus características, da sus virtudes, da las características de lo que es su carácter. Así que podríamos concluir con la idea de que lo que es colocado en la frente de las personas es el carácter de Jesús, las características del carácter de Jesús. Yo lo puedo ejemplificar de esta manera. En algún momento, por mis funciones, tuve que usar muchas veces algunos sellos, dentro de ellos un sello que tiene mi firma. Si yo le preguntara, ¿qué es esto? Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Este es un sello. Lo que queda impreso al colocar este sello sobre un papel también es un sello, ¿verdad? Así que el instrumento que Dios usa es el sábado. Y lo que queda impreso en cada creyente es el carácter de Jesús en ese creyente. Así que de esa manera, así de sencilla, ese proceso de sellamiento tiene que ver con colocar Dios su carácter en cada creyente. Y la evidencia externa, el instrumento externo que es visible, es que esa persona está guardando el día del sábado. ¿Ok? Esa es una manera muy sencilla de poder ejemplificar o explicar esto que está ocurriendo. Es un proceso, Pablo lo dice en Corintios, es un proceso
donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Finalmente, ¿quiénes son los sellados? No solamente son los 144,000, porque incluso ya vimos en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis que son otro tipo de personas. Pero vamos a esta conclusión. Efesios capítulo 1, verso 13 dice que habiendo oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, de manera muy sencilla, es que los que han oído la palabra y los que han creído en él comienzan a ser sellados. Así que si tú crees, o mejor dicho, vamos a ir en el orden, si tú has escuchado la palabra, comienza en ti ese proceso. Si has creído lo que esa palabra dice, si has aceptado lo que la palabra señala, entonces tú eres candidato a ser sellado. ¿Qué va a significar eso? Que en el transcurrir del tiempo, para mantener en alto tu fe, puede significar que va a poner en peligro tu propia vida. Pero la garantía es que vas a ser obediente a lo que Dios ha establecido. Así que la conclusión final es que el Señor Jesús viene pronto. Este mundo que está pereciendo no solamente por las personas afectadas por el coronavirus, sino porque vendrán otro tipo de calamidades en este mundo, y que la gente, queriendo encontrar una alternativa de solución, impondrá un día para adorar, para estimular a las personas a que adoren. Finalmente se impondrá una marca para los que adoren en ese día, para los que se mantengan fieles en mantener el día que Dios ha establecido. Eso habrá una persecución. Pero lo interesante es que mientras que esa situación está ocurriendo, el Señor Jesucristo está viniendo para llevar consigo a los que están siendo sellados. Y en ese momento ya final, a los que ya han sido sellados. Lo interesante y lo importante para ti y para mí hoy es preguntarnos: ¿he creído la palabra? ¿He creído al Señor? ¿He oído su palabra y he creído en Él? A tal punto de ser fiel en todo aspecto de mi vida. En un momento tendrá que ver con el sábado, pero también tiene que ver con cualquier aspecto de tu vida. Lo importante es que ese Jesús que viene, vendrá por aquellos que ya han sido sellados, donde su nombre, es decir, el carácter de Jesús, ha sido ya colocado en la vida de cada uno de ellos. Así que nuestra pregunta para concluir y reflexionar y para decidir es: ¿has escuchado la palabra? ¿Has creído en el Señor? ¿Estás viviendo en obediencia a lo que su palabra dice? Si eres de los que ya guardan el sábado, ¿estás disfrutando de esa experiencia de lo que significa una relación cercana a Dios en ese día, en esas 24 horas especiales que Dios ha establecido? Si eso es así, la fidelidad de hoy te va a permitir ser fiel también mañana. Que Dios te bendiga y que nos pueda ayudar a recordar que vendrá un momento cuando lo que crees y en quién crees determinará tu salvación. Por favor, cree en la palabra, cree en el Señor Jesucristo, y cuando Él venga también tendrás la oportunidad de experimentar la bendición de la salvación. Así que escudriña la Escritura, ve más a la palabra, y si no has conocido tantos detalles con relación al sábado, entonces es importante que puedas analizarlo, que puedas no solamente comprenderlo intelectualmente, sino disfrutar de la experiencia que significa adorar al Señor en ese día. Vamos a orar y concluimos así nuestro estudio de esta secuencia de los eventos finales y la vida de Jesús. Eterno Dios, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, dedicar estos minutos para la reflexión, pero también para saber lo que está por acontecer. Lo que está por acontecer ya ha sido predicho por el Señor Jesús en su propia vida. Y hoy oro para que quienes escuchan, quienes ven este mensaje, puedan reconocer a Jesús como su Señor, como su suficiente Salvador. No solo creer en Él, sino comenzar a practicar las vivencias que significa esa creencia. Y los que ya han comenzado a guardar el sábado, los que están aprendiendo acerca de la oportunidad de encontrarse con el Señor en ese día, que podamos reafirmarnos en esa experiencia, porque un día, si guardamos y obedecemos lo que Dios ha establecido, podría estar en juego nuestra vida. Pero si mantenemos fieles, tendremos la oportunidad de tener la vida eterna. Permítenos ser fieles ahora para después ser fieles en el tiempo del fin. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos con tu
presencia de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.